Bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí. Bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí. Ok, no se escucha, no se escucha. Bueno, sí, bueno, sí. Ay, bueno, sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, sí, bueno, sí. Bueno, 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 bueno. Bueno, sí, bueno, sí. Muy bien, vamos a irnos Bueno, acomodando. bueno, 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 Para bueno, el bueno, bueno. cierre del Bueno, bueno. Instituto de Desarrollo Personal de esta semana, de este semestre. Quiero que estén atentos porque les voy a recomendar una investigación que se puede hacer. Yo pienso que se puede hacer entre varios de ustedes de diferentes facultades e incluso podrían tomar algunos investigadores de otras instituciones. La investigación es esta. El pueblo adventista, la iglesia adventista, tiene una gran riqueza en la orientación profética. Es increíble, hermanos. Es increíble. Es increíble que un funcionario de la Secretaría de Salud de México haya encontrado en los escritos de Elena de White una mina de oro. Él se chasqueó un poco porque pensó que los adventistas en general iban a ser, pues, testimonios vivos de esos escritos. Los leyó y fíjense lo que descubrió. Me dijo: rector, yo descubrí que el elemento que une, el elemento como una goma, dijo él, usó la palabra goma como resistol, el elemento que une todos los esfuerzos por la salud es un asunto espiritual, me dijo. Lo descubrí en los escritos de Madame White. Así le dice él, Madame White. Es el resistol que une todo, me dijo. Porque una y otra vez habla ella de que es un asunto espiritual, del reconocimiento que somos el templo del Espíritu Santo. Eso me dijo un funcionario de la Secretaría de Salud. Y entonces fue algo que quedó grabado en mi mente indeleblemente, cuando en una reunión, así como están ustedes, pero todos eran de la Junta de la Unión del Norte, todos pastores, administradores de la Junta de la Unión del Norte, él dio una conferencia y dijo: ustedes tienen un tesoro. Y dijo así: debe ser muy valioso para ustedes, porque lo tienen muy bien escondido, dice.
Así dijo. Debe ser algo muy valioso. Muy valioso, me dijo. Dijo allí delante de todos. Y dijo, pero hoy les voy a dar 5 cañonazos. Así dijo, usó esa expresión, 5 cañonazos. Los voy a poner aquí en la pantalla, dijo. ¿Y saben qué eran los 5 cañonazos? 5 citas de Elena de White. 5. Y dijo así, ahí va el primer cañonazo, y pum. Y mostró todo lo que la ciencia ha hecho para demostrar que eso es cierto. Es un científico él, sacó su especialidad en Francia, trabaja en la Secretaría de Salud. Dijo, y va el segundo cañonazo, ¡pum! Los descubrimientos científicos. Y ahí va el tercer cañonazo, 5, a una junta de pastores de la Unión del Norte, una persona no adventista, declarando el tesoro. Y terminó diciendo, yo sé que es muy valioso para ustedes, pero compártanlo. La investigación que les quiero decir es la siguiente. Vamos al campo de la educación. En el campo de salud ya sabemos de la investigación de las zonas azules. Zonas azules, ya la sabemos. Es increíble, los adventistas de Loma Linda dentro de las zonas azules, porque siguen la orientación profética. ¿Qué tal sería hacer una investigación de escuelas, universidades que declaran que su educación es integral del cuerpo, la mente y el alma? Las llamaremos zonas, pónganle un nombre, zonas moradas, zonas verdes. Investíguenlo sacando los indicadores para mirar a los que han graduado de esas instituciones después de 5, 10, 15, 20 años. Una investigación para descubrir qué hacen en la sociedad los que son graduados de universidad de zonas verdes, es decir, universidades que tienen una declaración y un modelo educativo que consideran la mente, la mano y el corazón. Hay universidades de esas. Habría que identificarlas. ¿Qué están haciendo en la sociedad los graduados de esas universidades? Una investigación. Y después podemos publicar un libro, Zonas Verdes en la Educación. Los graduados desarrollan su comunidad y todavía miran hacia el futuro a un mundo nuevo. Hoy llegué un poquitito tarde y los vi en la Plaza 5 de Mayo, haciendo la pausa física. Y yo mencioné, ¿en qué universidades tendrán así a su personal con ese enfoque? Que los pueden tener 3 días leyendo de la orientación profética. Es un tesoro. Es muy valioso para nosotros, pero vamos a darlo a conocer con investigaciones. Vamos a darlo a conocer. Y cuando digo esa investigación, pues en la mente de ustedes pueden surgir otras investigaciones que tengan que ver con el modelo educativo presentado por Elena de White. Los adventistas decidieron su desarrollo
en base a 4 pilares. Primer pilar, 1848, publicaciones. Ese fue el primer desarrollo de la nueva iglesia adventista. 1848, 4 años después del chasco. Publicaciones. Era necesario difundirlo. ¿Y cómo se desarrolló? Elena de White se acercó a su esposo y le dijo: debes comenzar a escribir. Dios me ha mostrado que de este humilde comienzo, y ya saben ustedes lo que la iglesia adventista tiene en asunto de publicaciones. El segundo desarrollo fue organizarse como iglesia, porque no estaba organizada como iglesia. Y eso ocurrió en el mes de mayo de 1863, por ahí por mitades de mayo de 1863. Y se estableció una iglesia organizada que es mundial, hermanos. Estamos en cualquier rincón del mundo, hablando diferentes idiomas, estamos en cualquier parte los adventistas. Es una iglesia sólida, bien organizada, un movimiento mundial, con un gran programa misionero. Número 3, el tercer desarrollo ocurrió 2 semanas más tarde, el 5 de junio de 1863. Salud. Arrodillados, Elena de White con sus compañeros y ella con la mano en el hombro de su esposo que estaba muy enfermo. Allí recibió la visión de la Reforma Pro Salud, allí mismo. La visión de la Reforma Pro Salud. 5 de junio de 1863. Ella lo registró como 6 de junio, porque ya se había puesto el sol el sábado. Era viernes de tarde, estaban de hecho en el culto de recepción de sábado, y como ya se había puesto el sol en ese viernes, ella la registró como el 6 de junio de 1863. Y cuando ese funcionario vino aquí a la universidad, ese funcionario de salud vino por primera vez aquí y habló del programa de salud, de educación para la salud. Yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, nosotros tenemos ese programa desde 1863. ¿Desde cuándo? Me dijo, 1863. Fue allí que al final de esa reunión le regalamos el libro La Educación y el libro Ministerio de Curación, cuando vino la primera vez. Allí empezó con una visión la Reforma Pro Salud. Y el cuarto desarrollo ocurrió en 1872. La escuela, la educación. 1872. Y en esa primera escuela estaban sentados los hijos de Elena de White y Jaime White, y estaban los 2 Kellogg, John Kellogg, Will Kellogg. Ahí estaban sentados los primeros alumnos. Doctora, vamos a conversar en esta presentación de ese cuarto desarrollo. Por eso les digo que somos un pueblo muy bendecido. 4 desarrollos por la orientación profética. Doctora, cuando los adventistas decidieron establecer escuelas, ¿cuál considera usted que podría haber sido la lógica para finalmente establecer una escuela? ¿Qué lógica los podría haber arrastrado? Bueno, ellos demoraron mucho en decidir empezar con escuelas porque Jesús iba a venir muy pronto y no tenían tiempo para ponerse a estudiar antes de ir a predicar el evangelio. Es decir, era como una pérdida de tiempo.
De hecho, Jaime White tenía esos rollos de las profecías y una Biblia, y a cualquiera que quería prepararse le decía, acá están los rollos y la Biblia, ves, si te va bien lo puedes cuidar y si no me los devuelves. Pero cuando ya tomaron conciencia, fue a partir del primer mensaje de Elena de White, que es el primer capítulo del libro que ustedes tienen en sus manos. La educación apropiada. Que hay que leerlo, léanlo viernes, sábado. Elena lo publicaron como un panfleto. Es la primera exposición amplia de Elena de White con respecto a la educación. Y entonces quisieron hacer instituciones buenas, de la más alta calidad. Así que normalmente pues uno mira qué otras instituciones había en Michigan, y había algunas instituciones y quisieron hacer una institución como las mejores de Michigan. Pues ya tenían la casa publicadora, estaban en el sanatorio, y bueno, ahora vamos a hacer una universidad. No pensaron en una escuelita primaria, ya tenían algunas iniciativas que habían comenzado en 1850 con Martha Bainton y otros con escuelitas. Pero la primera institución era hacer una buena universidad top en Michigan. Así que la lógica, según usted, yo me imagino que si usted hubiera estado allá y bueno, vamos a empezar una institución universitaria para preparar profesionales, pues la lógica que arrastraba la ejecución era, oye, ¿qué están haciendo los demás? Exactamente, sí. Es la lógica. Sí, ¿y qué planes de estudio tienen? Y estamos pensando en una época que ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo estaba organizada la educación así como la tenemos hoy, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Es decir, fue posterior a 1872 cuando en todo el mundo comenzó a organizarse, que es lo esencial, aprender aquí, allá y más allá. Pero había instituciones educativas, había algunas buenas de mucho prestigio y estaban allí. Y estaba el mensaje de Elena de White que decía otra cosa. Ahora, gracias. La lógica era, pues entonces, hagamos una institución pues que se parezca a las demás, que para eso las tienen. En ese sentido, se dejaron llevar por una lógica que es razonable. ¿Y cuál era entonces el plan de estudios en Baltimore? Bueno, realmente lo primero que pensaron era en hacer un edificio y juntaron dinero, recolectaron dinero y compraron un pedazo de tierra en la ciudad de Battle Creek, aunque Elena de White le dijo que tenía que ser afuera. Y fíjense, esto lo tomé del primer boletín, del primer catálogo, que comenzó en 1874, 1875. Tenían un edificio de 3 pisos con calefacción a vapor, con un subsuelo, con un laboratorio de química y uno de filosofía, y estaban muy orgullosos de tener ese edificio. En el 3er piso tenían una sala de reuniones, en los otros había aulas, estaba de lo mejor que podían conseguir. Un año o 2 después ofrecían en el catálogo que el que quería una hermosa foto del edificio de Battle Creek mandara por correo unos centavos y le mandaban la foto. Así que era muy importante. Y permítanme, voy a adelantar y quiero mostrarles, este es el programa de estudios. Era un programa de estudios universitario para preparar misioneros. Tenían 2 o 3 programas, pero mirando la lista de alumnos, este era el más atractivo, el más popular. Estaba organizado en trimestres y en el primer año las materias eran latín, griego y matemáticas, latín, griego y ciencias naturales.
En el tercer año, latín, griego y ciencias naturales. Lo que ellos llaman filosofía natural es creacionismo. Estaba empezando el darwinismo a tomar vuelo y sí enseñaron eso. En el cuarto año, unos trimestres latín y otros griego, retórica, unos trimestres geografía y geometría. En el quinto año, latín o química, lógica o griego, trigonometría y astronomía. Como usted ve, nada de Biblia. Pero en el boletín decía que había un departamento de teología que dirigía Uriah Smith. Uriah Smith, sí. Uriah Smith, el editor de la Review and Herald. ¿Alguien de ustedes leyó alguna vez algún libro de Uriah Smith de de Daniel y Apocalipsis? Levanten la mano. Sí. Está bastante denso, ¿verdad? Muy. George Knight dice en su historia que el maestro de Biblia era el maestro más aburrido que había allí en todo Battle Creek, era Uriah Smith. Y ya se pueden imaginar explicando todo eso que está en su libro. Y ¿no? daba clases a las 7 de la mañana, pero las clases no estaban en el plan de estudios, eran optativas. El que quería iba, el que no quería no iba, y no iban casi nadie. Increíble. ¿Saben? Es muy natural mirar hacia qué estaban haciendo otras instituciones. Pero déjenme decirle algo en cuanto al edificio. Esto estaba en todas las instituciones. Sí. Este era un plan de estudios y de hecho cuando empezó Battle Creek tenía la acreditación del estado de Michigan, el charter. Sí. Lo que Déjenme decirle algo de los edificios. Pastor Juan José Andrade, sería bueno hacer cada año viajes a Battle Creek con este grupo. Así cada año tú organizas. Sí, en los próximos 4 años ojalá y vayan todos. Miren, cuando vayan y vean el edificio del sanatorio que tenía, no lo van a poder creer. Es increíble, increíble que ese edificio estuviera en los mediados de 1860 como un sanatorio. Con razón venían hasta gobernantes de diversos países del mundo a atenderse allí. Y cuando se sientan en el ayuntamiento, en el Palacio Municipal, y allí en turismo les dan la bienvenida para Battle Creek, presentan una película. Porque la cerealización, es decir, cereal para el desayuno en los Estados Unidos, se reconoce que salió de Battle Creek. Ahí está la planta de Kellogg, ahí está el tigre Toño afuera. Bueno, quiero decirles que la película comienza así. Se ve espigas de trigo así ondeando, todas parecen de oro, ondeando para ser cosechadas, así se ve. Y de repente, del fondo, sale una muchacha que se pasea por encima de las espigas. Es Helena White, Helena Harmon. La reconocen allí como la originadora de la cerealización en los Estados Unidos. Impresionante. El edificio, doctora, del sanatorio es impresionante. Ir a visitar Battle Creek, ir al cementerio donde están, es algo muy hermoso de conocimiento de las raíces de por qué estamos aquí nosotros hoy. Bueno, regresamos y Helena de White el plan de estudios. Sí, Helena de White escribió muchos testimonios de este asunto. Ustedes lo encuentran aquí en esta recapitulación, los que están escritos después de Educación Apropiada en adelante hasta 1880, todos los que tienen fecha hasta 1880, 1881, Helena de White lo escribió mayormente destinado a Battle Creek. ¿Por qué? Porque el plan de estudios no incluía nada de educación. La orientación que ella había dado para la educación, ¿no? Sí. Y saben que la junta escolar que se reunió para fundar la escuela, dijeron que debían de fundar una escuela donde la palabra de Dios fuera el fundamento de toda la educación. Y miren lo que pasó. Sí, de hecho había alguno que otro maestro que había estudiado en el Oberlin College. Si ustedes googlean el Oberlin College, todavía existe,
en Estados Unidos. Fue fundado en 1830-34. Era un colegio de origen presbiteriano. En este momento yo lo busqué, es un colegio y conservatorio. Originalmente los estudiantes iban a ese colegio, era protestante, no pagaban, estudiaban y trabajaban. Y hubo algunos maestros de Battle Creek que habían estudiado en el Oberlin y tenían un poco una idea, pero la mayoría de los líderes de Battle Creek no sabían cómo hacer un colegio como el que Elena de White estaba explicando. Incluso Goodluck Harper Bell, el primer profesor allí que llegó a Battle Creek, había estudiado en Oberlin. Sí. Un colegio fundado sobre las premisas pedagógicas precisamente de Juan Enrique Pestalozzi, Sí. allí en Ohio. Así que, bueno, esos son los orígenes, pero como que no le hicieron caso a Elena de White. No. Es más. Pero ella, los testimonios que ella le daba, no solamente se los daba a los docentes, sino también se los daba a los alumnos. Y algunos alumnos como Percy Magan y Edward Sutherland, que eran alumnos en los primeros años, escucharon los testimonios de Elena de White y decidieron que cuando ellos terminaban iban a hacer algo. Y por cierto, terminando sus estudios los llamaron a fundar lo que hoy es el colegio de Walla Walla, y allí estuvieron un año y empezaron un colegio con trabajo y estudio, y como les estaba yendo bien, los trajeron a Battle Creek en la transición, sacándolos de la ciudad de Battle Creek hacia un lugar más en el campo, y quisieron hacer esas reformas de incluir estos asuntos de trabajo y estudio, y finalmente renunciaron, ¿no? Sí, es interesante. Hay un testimonio, el primer testimonio les dije se llama Educación Apropiada, que está en su libro que están leyendo, es el primer capítulo. Hay un testimonio que no está en este libro, pero que es lo que escribió Elena de White acerca de lo que estaba pasando con Battle Creek. El testimonio se llama, creo que el testimonio está en el libro Consejos para los Maestros, se llama Nuestro Colegio. Y allí Elena de White dice qué estaba pasando, por qué no estaban siguiendo la orientación profética, y hace observaciones firmes con respecto a esto. Bueno, Battle Creek, la batalla de Battle Creek significa una batalla, pero la verdadera batalla de Battle Creek fue con el modelo educativo, con el currículum. Con el currículum. Nunca pudieron cambiarlo. No. Increíble, nunca pudieron cambiarlo. Y entonces… Por cierto, quiero decirle que después de Harbor Spring, usted habló de Harbor Spring ayer como un parteaguas, ¿no?, en la educación adventista. Los maestros de Battle Creek y del resto de los Estados Unidos fueron a Harbor Spring, y ahí Elena de White hizo 5 o 6 presentaciones, 6 sobre la centralidad de la Biblia, etcétera. Y entonces allí se convencieron y incluyeron, a partir de 1881 está la clase de Biblia, pero no sacaron nada de esto, incrementaron un año más de estudios, es decir, eso fue. Para dar la clase de Biblia pues hay que aumentar un año más. Hay que ponerla, no. Ahora, resulta que Elena de White se va a Australia. Y allá en Australia, doctora, ella tuvo mucho que ver con la compra del terreno para establecer la Universidad Adventista que está allá. Sí, por cierto, un día como hoy, 8 de diciembre de 1891, Elena de White llega al puerto de Sydney, donde la espera el pastor Daniels y otros, y entonces ella les habla a los hermanos de Australia diciéndoles que quisiera que los hermanos fundaran un colegio con las indicaciones de Dios, y los hermanos dicen que sí. Y el primer colegio se funda en Melbourne y luego se pasa a donde está hoy Avondale. Y este es el primer catálogo que se pudo conseguir. Yo le pedí al Heritage Center, al Centro
de Avondale, que me mande los catálogos más viejos. Antes del catálogo, doctora, recuerde, sin duda recuerda muy bien que el terreno Sí, que se compró fue por indicación de Elena de White. Ella incluso dijo, este lugar me fue mostrado en visión. sí, iba caminando por un lugarcito y vio un pajarito parado sobre una rama. Y por cierto, Avondale en este momento tiene una escultura en el lugar donde se dicen de esa Sí, rama con el pajarito para mostrar la historia, ¿no? Sí, lo que pasaba es que el terreno no ofrecía condiciones de prosperidad. Sí. No, este terreno no vamos a poder hacer nada en él. Ella dijo, aquí, yo pasé por aquí en visión. Y lo compraron. Sí. Y entonces, miren los edificios. 1899, tenían 3 edificios, un hogar de varones, un hogar de niñas y un comedor. Qué diferente con Battle Creek, que tenían Sí. un edificio de aulas y laboratorio. Y entonces tenían lugares para trabajar. Y si me permite, voy a mostrar el programa de estudios Muy bien. de Avondale. El programa de estudios era de 4 años. Ellos fueron ofreciendo más programas, pero este era para preparación de misioneros. Miren, en el primer año, una clase de Biblia que era estudios de Daniel, estudios de fisiología e higiene, retórica y contabilidad. En el segundo año, una clase de Biblia que era estudios de Apocalipsis, historia general, álgebra y zoología o botánica, también lo tenían en trimestres. En el tercer año estudiaban Biblia, Hechos y Epístolas, la historia de los imperios proféticos, geometría y física. Y en cuarto año estudiaban en la clase de Biblia de Israel de Egipto a Canaán, todo lo que es el santuario. Tenían una clase misionera, de actividad misionera, historia de la Reforma, historia del mensaje de los 3 ángeles, literatura inglesa y astronomía. Qué increíble la Qué comparación, diferencia. ¿no? Qué increíble. Sí, y yo hice, si me permite, alguna comparación de algunos asuntos que son esenciales entre lo que vemos en el catálogo de Battle Creek y lo que vemos en el de Avondale. En 1874, en el de Battle Creek, no se dice nada del trabajo, nada. Ni en el 74, ni en el 75, ni en el 76, ni hasta el 80, ni hasta el 81, que son los que yo tengo. Nada. Es más, por ahí en el del 81, cuando ya hay un curso de enfermería, dice que los estudiantes no pueden trabajar porque tienen que dedicarse al estudio y que los que hacen enfermería solamente algunas horas en el sanatorio. Mientras que en Avondale, de entrada, todos los alumnos trabajan 15 horas a la semana, puedan pagar o no, textual del catálogo. ¿Y qué tenían entonces? Tenían una finca, un viñedo, un aserradero, un pantano para drenar el líquido y convertirlo en una tierra fértil para cultivar, una fábrica de ladrillos, un apiario, lechería, un gallinero con huevos y carpintería. Ese desde el comienzo. Y si miramos los siguientes años, temprano, 1905, 1907, tenían muchas más industrias, incluso la fábrica de alimentos nació ahí, que en este momento Sanitarium se llama, la fábrica de alimentos en Australia, Adventista, es de las empresas más grandes en el país. La número nació 1 en alimentos. ahí en Avondale. Es como aquí Kellogg's, allá es Sanitarium. Exactamente. Ahora, por eso es que Elena de White dijo que en Australia era un nuevo comienzo para la educación. Y si ustedes leen en su libro, en el libro que ustedes tienen, hay un capítulo que se llama Trabajo y Educación. Sí, lo han leído. Bueno, ese capítulo se escribió en Australia. Sí. Y cuando uno lo compara con educación apropiada, que fue el primero que leyó en Battle Creek, era un nuevo comienzo.
Sí. Justamente un nuevo comienzo en Avondale, pero allá sí le hicieron caso. Sí, allá sí. Además, el estudio de la Biblia, miren, en Battle Creek les dije que las clases eran optativas con Uriah Schmidt y continuaron siendo optativas hasta 1881. En Avondale, la Biblia, dice el catálogo así, es el principal libro de texto para fortalecer el intelecto. No era el único libro, pero era el principal. Y se estudiaba en el plan de estudios, ustedes vieron el plan de estudios, y también en toda oportunidad posible. Por ejemplo, miren, puedo compartir. Muy interesante es la perspectiva de las residencias estudiantiles. Como les mostré, en Battle Creek tenían un edificio de aulas nada más, pero venían los adventistas de muchas partes a estudiar. ¿Y dónde se iban a alojar? Les daban 3 opciones. La primera opción le llamaban un club boarding, como que se reunían un grupo de alumnos, alquilaban, rentaban una habitación y entre ellos se dividían los gastos de comida y está bien detallado cómo hacer. Era la más barata y el catálogo la recomienda. Costaba entre 50 centavos a $1 por semana. La otra opción es que cada quien rente su cuarto y se las arregle como pueda, es la más cara. O que pidieran alojamiento en casas privadas y esto costaba $2.50 a la semana. Miren la diferencia. Y entonces los estudiantes vivían como podían. Pero al mirar los catálogos en los siguientes años me llamó la atención que en 1880 el catálogo decía: los dormitorios no son saludables para la moral de los alumnos. Por eso el colegio de Battle Creek no los ofrece. O sea, no había. Había muchas reglas. Si quieren estudiar la disciplina, dice que los alumnos no deberían andar por la calle, ni andar coqueteando, pero no tenían ningún control sobre los estudiantes. Mientras que en Avondale, el catálogo decía, todo alumno que no vive en la comunidad debe vivir en los dormitorios. Y por eso construyeron 3 edificios, un dormitorio de varones, un dormitorio de chicas y un comedor. Y entonces decía que el comedor tiene mesas para 8 y se sientan a comer alumnos y docentes y que cada quien elige de un menú la comida que quiere para el otro día. Me llamó mucho la atención. Pero que si algún alumno no elige saludable, la matrona, la cocinera, lo va a contactar personalmente para ayudarle a elegir bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Por eso Elena de White llamó allá en Avondale un nuevo comienzo en la educación adventista. ¿Y saben qué? En un escrito de Elena de White, registrado por George Knight, dice ella, estaban desarrollando todo el colegio en Avondale, y dice, no queremos ni que las brisnas de Battle Creek lleguen a Australia. Así dijo. Así lo que se comentaba en Battle Creek, no queremos que lleguen hasta acá. Fue un nuevo comienzo. Y sin embargo, estando ya en Australia, mantenía comunicación con Edward Sutherland y con Percy Magan. Percy Magan, quiero decirles, esta mañana habló el pastor Flores Chablé de él, es un reconocidísimo en Loma Linda. De hecho, él fue director de la escuela en Loma Linda y fue el que llevó la escuela de medicina de Loma Linda a la acreditación. Realmente, perdón profesor, cuando Elena de White los fue aconsejando mientras estaba en Australia, les dijo que no solo hicieran una escuela, sino un sanatorio. Ajá. Y entonces no podían conseguir médicos calificados, consiguieron una. Y entonces Percy Magan dijo, yo voy a ponerme a estudiar medicina en Nashville.
para Él se poder… puso a estudiar medicina. Y entonces lo convenció a Sutherland para que también estudie medicina, y estudiaron medicina 4 años mientras dirigían el colegio y mientras tenían un médico allí que les ayudaba, y fue creciendo el sanatorio. Y entonces el asunto es que cuando Percy Magan terminó medicina y comenzó a prosperar el sanatorio, lo llamaron de Loma Linda para que le diera esa visión y ese empuje misionero a Loma Linda. Y si ustedes entran al edificio de administración de Loma Linda, allá al fondo hay una fotografía grande, grande de Percy Magan. Pero quiero decirles que Percy Magan como académico y Sutherland como presidente en Battle Creek llegaron y quisieron hacer toda la obra de reforma. De hecho, lo llevaron a donde está ahora, a Berrien Springs, Sí. a un lugar rural, y quisieron hacer reformas. Pero el personal docente no los dejó. Y los alumnos se quejaron. Y salieron de allí. Y fueron a un tercer comienzo. En un pequeño barco, Morning Star, con Elena de White, se fueron por el río. El punto era que Elena de White les había hablado de abrir una institución educativa en el sur de Estados Unidos para preparar también a personas de color para la obra educativa. Y llegaron a un lugar, se descompuso el barco, y llegaron a un lugar que Elena de White dijo: esto lo vi en visión, aquí hay que hacerlo. Y fundaron Madison, el tercer comienzo. Díganos Por algo. eso Elena de White, a la única institución donde formó parte, aceptó formar parte de la Junta de Gobierno fue en Madison. En Avondale le ofrecieron y ella no quiso. Su hijo Willie dirigió la Junta, aparece en los catálogos, pero ella siempre estuvo en Avondale. Es muy interesante, profesor, cuando compraron el terreno y iban a comenzar a construir, Elena de White dijo: yo quiero dar un mensaje como que me juego por este proyecto, y compró un pedacito de tierra adyacente al colegio, un pedacito de tierra. Ella, cuando viajó a Australia, viajó con su hijo Willie, que era viudo. Ella era viuda, y su hijo Willie era viudo, y tenían 2 nietecitas, y entonces estuvo en ese terreno en carpa 3 meses mientras le construían su casita ahí al lado del colegio, y tiene una comunicación interna, es decir, es colindante. Todavía está ahí la casa de Elena de White, de que cruzar un arroyito, y los australianos dicen que a la costa de ese arroyito, donde hay un árbol de paraíso muy frondoso, allí fue donde Elena de White escribió el libro El deseado de todas las gentes, que lo escribió mientras estaba en Australia. Sí, déjenme contarles un incidente de Australia. En Australia, Elena de White se sorprendió de que había muchos días feriados, Entonces hubo un día feriado para celebrar allí en el colegio de Avondale, y se hizo un horario de juegos, todo el día juegos y competencias para celebrar ese día feriado allí en Avondale. Y entonces en la mañana, el director, bien temprano esa mañana, se estaba afeitando, y le dicen: te busca la hermana White. Imagínense nada más. Y la hermana White le dijo que no era apropiado gastar todo el día en algo tan liviano como jugar todo el día, que era necesario dar instrucción. Y él dijo, pues, le dijo que no, que los maestros no iban a aceptar eso. Y entonces Elena de White le dijo: ¿me permite hablarle a los estudiantes? Y le habló a los estudiantes, y los estudiantes sí aceptaron el consejo de Elena de White, y
recompusieron el horario y empezaron con un programa de culto en la iglesia para agradecerle a Dios por las bendiciones que le había dado. Y muchas de los mensajes que Elena de White da sobre la obra misionera están escritos para los alumnos de Avondale, porque allí comenzaron a hacer obra misionera en las comunidades. Ellos querían seguir el consejo de Elena de White, no sabían cómo hacerlo y ella escribió varios consejos que nos son muy útiles hoy. Terminamos esta sección, voy a terminar diciéndoles, en mi primer año en Lindavista, en mi primer año en la administración educativa, gracias a Dios que en Lindavista estaba Clifford Tonsberg. ¿Hay alguno de ustedes que lo conoció? Levante la mano. David Aguilar, por supuesto, Norca, Clarita, María Elena, sí, estuvieron allá en ese tiempo, la Miriam Escobedo también, sí. Bueno, él había estudiado en Madison, había conocido a Edward Sutherland, había conocido a Percy McGann, le habían dado clases. El pastor Flores Xavier no tuvo tiempo de explicar lo que significó Madison College. Estaba en el escaparate mundial. Bueno, pues el Clifford, realmente él fue mi mentor. Qué persona. Sabía hacer todo. Era increíble. Todo. Había sido educado en Madison. Y él, quiero decirles que cuando yo llegué, se metía como profeta a mi oficina. Sin decirle nada a la secretaria, llegaba y le golpeaba a la puerta así, ¡pa, pa! Y ¡pum! Abría. Para regañarme porque no estábamos cumpliendo con la filosofía de la educación adventista. Para regalarme por diversos asuntos, cualquier cosa que no estaba en armonía con la filosofía de la educación. Y platicamos muchas veces. Y me contó de sus experiencias en Madison. Él podía hacer todo, podía hacer un jardín hermoso, podía hacer una hortaliza próspera, podría edificar una casa de la nada, podía edificar una clínica, era quiropráctico, podía arreglar dentaduras. De hecho, hizo una clínica del más alto nivel en una de las partes más altas de Chiapas que se llama Sabanilla. No sé si aquí hay algún chapaneco si sabe de que existe Sabanilla. Es una parte bien alta allá en Chiapas. Allá Clifford hizo, y yo vi todas las fotos de todo el proyecto de construcción. Increíble la clínica que se estableció allá. Él todo lo había aprendido en Madison y todo, decía él, se lo debía a que él fue educado de acuerdo a los principios de Elena de White. Después se fue a Estados Unidos, estaba en un colegio de sostén propio que se llama Laurel Brook. No sé si alguno de ustedes ha mandado a su hijo a estudiar a Laurel Brook, puede ser que alguno haya ido. Nosotros enviamos a nuestro hijo mayor a estudiar allá 2 años y fuimos, Norca y yo, ahí estaba Clifford Tonsberg trabajando en el colegio, un colegio de sostén propio muy apegado a la orientación de Elena de White. Hermanos, este es nuestro legado, doctora, es nuestro legado. Por eso yo les quiero animar a leer este libro que acaban de recibir. Gracias, doctora, por hacer la provisión. Gracias, Joel. Qué bueno, gracias, Primitivo, por esta provisión de este libro. Léanlo. Este libro, La Educación, que fue escrito en 1903. Es un libro chico, fue escrito en 1903. Es un libro donde Elena de White pone en forma breve, clara y concisa la filosofía de la educación adventista. Está el libro La Educación Cristiana,
está el libro, este fundamento sobre la educación. En el libro Ministerio de Curación, a la mitad del libro hay unos capítulos dedicados a la educación. Libro Ministerio de Curación. Así que, hermanos, qué bendecidos somos con este gran tesoro que tenemos. Yo me imagino que para ustedes, quiero que alguien me diga, antes de pasar a las preguntas del día de hoy, alguien me diga qué ha sido para ustedes la experiencia de leer en grupos. ¿Alguien me quiere decir algo? Voy a empezar por Norca aquí. Dime algo, un testimonio de cómo ha sido tu experiencia de leer en grupos. Muy buena. Estábamos comentando al separarnos ahora a mediodía con Andrew y con Cindia, que fue con los que me tocó, que no es lo mismo leer uno solo que poder no solo leer, sino también escuchar y comentar. Saben, para el próximo semestre, se los anticipo, va a haber aquí en la universidad un Starbucks. Vamos a poner un Starbucks. Voy a poner un lugar, se lo estoy diciendo de verdad. Vamos a poner en un lugar allí una estrella, Star. Y luego va a decir Book, sí, Starbucks, se va a decir. Va a decir, y entonces voy a tener ahí libros como mensajes para los jóvenes, libros para los jóvenes. Y los que se quieran sentar allí pueden leer y tomarse un cafric, y van a leer. Hay que leer, hermanos, tenemos un gran tesoro en nuestro nuevo Starbucks, les invito. ¿Alguien más quiere dar un testimonio de su lectura? ¿Alguien más? Terlo. En la lectura que hicimos en mi grupo, varias veces me sentí silenciosamente reprendido porque no estaba haciendo lo que leí del Espíritu de Profecía. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir? Sí, por favor. Yo me quiero unir a las palabras que dijo el doctor Harper. Y realmente en nuestro grupo nos sentimos muy bendecidos. Primero porque era muy heterogéneo. Me tocó trabajar con diferentes facultades que por primera vez me reunía con ellos. Y lo más beneficioso que he sentido que han sido reflectivas. Todas las indicaciones que nos han dado, yo sé que somos el pueblo de Dios y que Dios tiene este mensaje para nosotros. Y me siento muy honrada de estar aquí en este lugar, trabajar con este equipo de trabajo que es muy especial, y yo sé que con la ayuda de Dios vamos a poner en práctica lo que hemos reflexionado, repasado, releído y que nunca acabamos. Gracias Raquel. Ella es Raquel Mora, trabaja en la Facultad de Educación. Su esposo es Carlos Mora, que trabaja en Teología. Muy bien, Mónica y Gerardo, y vamos a las preguntas. Bueno, igual fue bueno porque varias cosas que yo no entendí, alguien más me lo explicó y al viceversa, ¿no? Entonces nos retroalimentamos. También en algún momento me sentí, como dice el profe, yo me sentí indigna de estar aquí, pero a la vez con mucha responsabilidad. Si Dios nos ha puesto aquí, pues hay que tomar el papel. Gracias, Mónica. Gerardo, allá Carlos Guzmán primero y luego Gerardo. Pégate el micrófono nomás, Carlos. Sí, básicamente, pues lo vi muy provechoso porque era un equipo, básicamente un equipo de muchas disciplinas ahí. Y otra es que vuelvo a reconfirmar lo que dijo la maestra Norca, que no es lo mismo leerlo solo que leerlo en grupo. Y también estas reflexiones entre pares ayudan mucho, sobre todo a encontrar la misión en la misión. Claro, gracias Carlos. Gerardo. Sí, con Carlos estuvimos compartiendo en el mismo equipo y
Y muchas de las cosas que iba leyendo en el libro dije, ¿por qué no lo supe antes? ¿Por qué apenas ahora? ¿Por qué no leí antes? Y ¿sabe qué, compañeros? Y yo pienso que es el problema de todos nosotros adventistas. Yo he encontrado adventistas que la Biblia, no, a la hermana White la tildan de fanática, de que la hermana White no se cree mucho, y por eso, profe, que pienso que no nos metemos de lleno en creer lo que la hermana White dice. Y ahí habla muchas cosas. De hecho, pueden ver que se habló mucho de alimentos, debemos analizar la manera como nos estamos alimentando. Y sí, es verdad, yo 5 años prácticamente ovo-lácteo vegetariano, y después ahora de mi problema de salud me tocó ser ahora vegano. Y sí me llamó la atención de que cuando era ovo-lácteo vegetariano todos mis exámenes de sangre eran todos alterados, pero comía azúcar, bebidas y jugos y ponqués y ponquecitos y pasteles, pero era vegetariano y comía mis huevos, mis quesos. Y ahora que soy vegano, simplemente todos los valores de mi sangre salen normalitos, solo una leve alteración que es por causa de la quimioterapia en pastillas que estoy tomando, y me altera las plaquetas. Y me dice el doctor, ¿estás bien? Lo último es la plaqueta, que es la pastilla que te está tumbando las plaquetas, Chacín, pero estás bien. Entonces me pongo y veo esto, y lo que la hermana White dice en el libro, debemos analizar y ver qué estamos comiendo. Ya no somos más niños. Dice el apóstol Pablo, cuando éramos niños actuábamos como niños, pero ya somos grandes y no podemos seguir comiendo lo que comíamos cuando eras niño. Yo lo comprendí ahora, pastor. Y mientras leía, decía, y entre el grupo opinaban y todo esto, decía, ¿por qué no leí antes? Muy bien. Gracias, Gerardo. Preguntas de hoy. Doctora Ruth, si quieren ponernos la presentación de la primera pregunta. La primera pregunta decía, ¿qué elementos de la formación general incluimos en el currículum, según Elena de White? ¿Qué deberíamos incluir y por qué? Muchas gracias, doctora. En la presentación vamos a iniciar con esta pregunta. Sí, esta está. Se ve bien. ¿Qué elementos incluir en la formación general? ¿Qué elementos son los que, sin importar qué carrera va a estudiar el alumno, debe llevar? Aquí lo que queremos saber es si estudia nutrición, si estudia medicina, si estudia contaduría, ingeniería, educación. ¿Cuáles elementos debe llevar porque estudió en Montemorelos? Y entonces esto es como en ayer también, primero las que se repiten más veces, las ideas que ustedes escribieron, y la que más se repite es que hay que enseñarlos a cuidar la salud, a cuidar el cuerpo, a tener hábitos correctos de alimentación, a enseñarlos a respirar profundo, a enseñarlos a elegir sus alimentos. Incluso la postura al sentarnos. ¿A qué hora comer? ¿Qué cosa se come? ¿A qué hora? Hay que enseñarlos. Y yo decía, ¿cómo lo voy a enseñar si yo no sé? Entonces tengo que aprender primero, ¿sí? Educación física, todo lo relacionado. Inclusive hay que aprender cómo funciona el organismo. Lecciones de fisiología, de manera general. Alguno se irá el día de la graduación con birrete y todo y ni siquiera oyó la palabra fisiología. Puede ser, pero deben llevar conocimiento de cómo funciona el organismo. La regulación de sus hábitos alimentarios, todo esto es para el cuidado de la salud. Y la agricultura, cuando van a hacer trabajo manual a la finca, algunos compañeros dicen,
No estamos explotando a los estudiantes porque ellos siembran y nosotros nos comemos. No es como que nos pagan para que, pues el trabajo manual realizado al aire libre, el trabajo de agricultura, el trabajo en la finca, comparado con cualquier otro de los oficios que también debemos tener, es el que hace más saludable al estudiante. Pero las lecturas dicen que los maestros tienen que ir con ellos a la finca para sembrar y después para cultivar. Y también dice ahí que los que deben hacer la cosecha son los varones, para que se les fortalezcan los músculos. Entonces dije, a ver, que hagan así los maestros, a ver cómo están, porque si no a la finca, todos. Hay otros oficios, pero el de la agricultura. Ahora yo entendí por qué en la historia de la educación de México, en las escuelas que establecieron los primeros misioneros españoles, la agricultura era un requerimiento para todos, maestros y estudiantes, hombres y mujeres. No nos hace daño un poco de músculo a nosotros también, aunque no andamos ahí presumiendo los bíceps, pero nos hace bien, a los hombres les hace mejor. Vayamos al siguiente. Hay que enseñar hábitos de devoción y estudio de las escrituras, no lectura de las escrituras. Estudio es diferente. Leer superficialmente pasa uno rápido, pero estudiar requiere otras habilidades. Hay que estudiar buscando dirección para la vida, no solamente cumplir hojas leídas. Siguiente. Debemos enseñar a todos cómo relacionarse con los miembros de la familia. De manera especial, los muchachitos tienen que saber que son responsables por respetar a sus padres, amar el sacrificio de su madre y cuidarlos cuando estén viejitos. Y si se enferman, saber cómo atenderles las enfermedades de la edad adulta. Y hay otro elemento ahí, le dije a los compañeros de la mesa, esa es mi unidad reprobada. Bueno, a ver si paso el extraordinario, ¿no? Pero todavía no me aplican el extraordinario y ahí es. Y todos se rieron, ¿verdad? Así como ustedes. Adelante. Pero hay que enseñarlos a ellos a elegir su cónyuge. Capacitación misionera. Hay que generarles la inclinación hacia lo misionero y con una visión internacional. ¿Qué incluiría darles visión internacional? Tienen que aprender idiomas y tienen que aprender geografía. ¿Sí? Alguien me dijo, me voy a ir a África, de verdad, y se iba a ir a una de las islas aquí de América, porque pensaba que la isla estaba en África. Entonces hay que enseñarles también, no sea que se pierdan en el avión, vayan a dar a otro lado, ¿no? Tienen que saber tener mentalidad internacional. ¿A dónde vas? ¿Verdad? O agarra el carro y pues no, por allá no era. Capacitación de sus modales para poder relacionarse con la gente. Ahí donde estoy, he hablado con graduandos que tienen pánico de irse porque no saben cómo pedir trabajo, cómo hablar con un empleador. Y algunos me han dicho, deme un tip, ¿cómo le hizo usted para que el rector la empleara aquí? Porque ni siquiera al rector le quieren ir a pedir trabajo porque tienen miedo. Entonces, tenemos que enseñarles modales. Ya no me acuerdo cómo solicité, pero les he dicho, necesitan ustedes realizar sus tareas. ¿Saben? Y les voy a decir algo aquí a los hermanos empleados que tienen a sus hijos y que estudian acá. Una de mis compañeras
Digo, estoy decepcionada de mi hijo porque no quiere ir a pedir trabajo. Dice que le da vergüenza, que le da miedo, que no sabe qué le van a decir, lo van a sacar. Y me dijo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué le hicieron a mi hijo en la universidad para que no quiera ni siquiera ir a pedir trabajo? Y yo le dije así, por mucha confianza que le tengo, un poco atrevida. Yo, ¿verdad? Como no tengo hijos, los chinos dicen que el que no tiene hijos los mata a palos. Entonces, le dije a mi compañera, ¿sabes quién dañó a tu hijo? Fuiste tú, comadre, fuiste tú. Y yo, sí, porque tú lo inscribías, tú solicitabas en recursos humanos, tú pagabas el pagaré. Él nunca hizo fila para hacer cierre porque tú te metías por acá y te cerrábamos aquí. Eres tú. Así que déjenlos, hermanos, déjenlos que ellos abran para que aprendan modales de relación. Si no, no aprenden. Sí, ya sé que los quieren mucho, pero les hacen más daño que bien con eso. Hay ejemplos. Adelante, por favor. Esta nos llamó mucho la atención. Hay que capacitarlos para que sean, si es hombre, viril, y si es mujer, femenina. ¿Sí? Y nosotros tenemos algunas acciones para contrarrestar la corriente contemporánea de confusión de rol de sexo. Tenemos una corriente fuerte y algunos vienen exigiendo, pues yo quiero estudiar mecánica, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y los maestros que estábamos ahí analizando las respuestas, dijimos, bueno, aquí se va a fomentar asumir el rol de género. No se te puede prohibir que aprendas mecánica, toma un tutorial si quieres o lo que sea, pero no aquí. Aquí mecánica es para hombres y deberes domésticos, cocina, esto es para mujeres, ¿de acuerdo? Y oficios hay para mujeres y hay para hombres. Y eso es lo que está fundamentado en lo que leímos hoy, ¿sí? Asumir rol de género. Alguien decía en el grupo de lectura, ahorita no está abierto a opiniones todavía. Vamos a escuchar a Ruth. Estábamos hablando en el equipo y decía alguien, sí, pero si te quedas soltera, me pegó, ¿verdad? Y se te daña tu carro, ¿qué vas a hacer? En ningún momento se ha dicho que no deben aprender, pueden aprender. Lo que estamos diciendo es que aquí capacitamos para asumir el rol de género, pero si te toca arreglar tu auto, pues busca tutoriales, aprende. No dijimos que no lo aprendas, solo que aquí no lo vamos a fomentar. Aquí está preparado para asumir rol de género. También debemos enseñarles esto. Ya pasó lo del rol de género. Podemos escuchar el que sigue. Descanso adecuado. ¿Cómo vamos a enseñarlos a descansar adecuadamente? ¿O por qué tenemos que enseñarles a descansar adecuadamente? ¿Será que no saben? Me parece que no. Yo he tenido un grupo y se estaban durmiendo primera hora. Les dije, ¿qué pasó? Y le pregunté a cada uno individualmente, eran 8 o 9. Y todos dijeron, ¿a qué hora te dormiste? Les pregunté. A la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Qué estaban haciendo a esa hora? Yo si oigo un ruido a las 3 de la mañana me espanto ya. Ya es hora de despertar casi. Y a esa hora se acostó. ¿Cuántas horas durmió de ahí para llegar a las 7 a la clase? Hay que enseñarles a descansar adecuadamente. También educación financiera. Esta apareció solo 2 veces, pero sí es importante. Educación financiera. Y la que apareció una sola vez mencionada, pero que está en la lectura, es enseñarlos a huir de la diversión mundana. Estos son los 10 que pudimos agrupar y que están con sustento en las lecturas de hoy. Muy bien, muchas gracias, Ruth.
con todo y el controvertido rol de género. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, doctora. Sí, Rocío nos va a presentar qué efecto, dice Elena de White, que produce en los estudiantes estos aprendizajes. Gracias, doctora. La lista de efectos es grandísima, pero la quisimos agrupar en 4. Primera, los estudiantes y los que estamos pasando por este método podemos tomar decisiones apropiadas, porque se activan todas las facultades, nos hacemos útiles a la sociedad y somos creativos e innovadores. Importante porque tomamos decisiones. Número 2, llevamos bien fija en nuestra mente la misión. Como tenemos talleres, como tenemos oficios, somos más versátiles en los lugares donde vamos. Es muy específico el libro donde dice que si vamos a ser misioneros, hay que tener trabajo en la tierra, por ejemplo. Aprendemos el manejo de los problemas en la sociedad y podemos ser mejores líderes. Número 3, lo quisimos englobar en el entorno social. Hacemos que los muchachos, hacemos que nosotros tengamos capacidad de interactuar y compartir el mensaje. Hemos desarrollado la bondad y la empatía y fortalecemos nuestro rol de liderazgo en la sociedad. Eso es hacia afuera, pero también hacia adentro tenemos un detonador que nos ayuda a estar en constante crecimiento personal. Vamos a tener el sentido de utilidad, vamos a tener la capacidad de autosostenernos, generar una barrera contra las tentaciones y tratar de llevar una vida equilibrada que nos haga aptos en los trabajos que realizamos. Gracias, Rocío. Quiero decirles a ustedes todos que eso que se leyó ahorita como resultado es lo que actualmente se llama en la educación las competencias blandas que deben formar parte de un plan de estudios. Y tercera pregunta. La tercera pregunta es ¿cómo aprender estos asuntos generales? ¿Cómo se aprenden? ¿Qué dice Elena? Gracias, doctora. Tenemos aquí algunos elementos. Lo primero es que los colegios deben de estar separados de la ciudad para que todo esto, los efectos puedan tener efecto. Lo segundo, y que Dios nos ha reprendido a algunos, el lenguaje y la vestimenta deben de ser un diferenciador del cristiano. Como maestros debemos tener énfasis en esto, no es trabajo de unos cuantos, es de todos los que estamos aquí y eso es un aspecto importante. El tercer aspecto que tenemos aquí es los deberes de la casa. Debemos de enseñar y debemos de fomentarlos. Hay que tener deberes en la casa, en los estudiantes, en las oficinas. El aspecto de los misioneros justifica el por qué tenemos misioneros. Ellen White dice específicamente, ellos vienen a aportar, son importantes a la formación general. Tenemos otro aspecto. También debemos de dejarlos a los estudiantes que ellos diseñen sus métodos de actuación. Nosotros proponemos y ellos deben de adaptarlos a su forma de aprender para que sean más eficientes. Además, debemos de buscar el equilibrio del trabajo mental, físico, espiritual. Debemos de fomentar el estudio de la naturaleza. Y por último, tenemos aquí que todos nosotros tenemos el gran reto de poner precepto y ejemplo, y no solamente los maestros, los que están al frente de la batalla ahí en el aula, sino de todos los líderes. Sin duda alguna la UM tiene un modelo educativo basado en la inspiración divina y les vamos a invitar a que abran sus libros, por favor, página 344, página 344, las últimas 2 declaraciones del primer párrafo. Nos ponemos de pie, por favor. Página 344, últimas 2 declaraciones del primer párrafo, donde dice, en verdad, respiren profundo, Dios nos reprenda y nos perdone,
Vamos a leerlo todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. En verdad, siento que tenemos mucho que aprender. Somos ignorantes en cuanto a muchas cosas. Muy bien, muchas gracias, Yair, Rocío y Ruth. Vamos a darles un aplauso por traernos estas ideas que salieron de los grupos. Antes de irnos, vamos a hacer 3 cosas muy brevemente. Primero, vamos a escuchar cómo podemos hacer funcionar el regalo que nos dieron del reloj, de la bandita que tenemos, cómo podemos utilizarla para la salud. 2, vamos a llenar una encuesta de evaluación de este IDP. Y 3, vamos a cerrar este momento de capacitación. Por favor. Muy bien, gracias, profe. Primer anuncio antes de entrar al asunto de la banda. Aquí saliendo por la puerta principal del comedor, del lado derecho está Afore, el Afore Sura. Si alguien tiene sus recursos en Afore, le pueden atender ahí. Si alguien no sabe dónde los tiene, también lo pueden atender. Y si alguien quiere cambiarse de Afore, también lo puede hacer ahí con ellos. Muy bien, pues este fin de año todos recibimos como regalo, ¿verdad?, de la institución una banda.